la Fiscalía General de la Nación. En estos momentos, precisamente, se está llevando a cabo la imputación de cargos en contra de los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco. Acá nosotros hace un tiempo revelamos, Olina y Sebastián revelaron unos audios de cómo Olmedo López hablaba en sus declaraciones y hablaba en la información que le estaba entregando a la Fiscalía General de la Nación, que hubo una reunión en Palacio en donde se menciona a Luis Fernando Velasco. Eso no se había conocido hasta el momento y precisamente por esa razón, entre otras cosas, es que está el exministro Velasco hoy en audiencia de imputación de cargos. Recordemos lo que dijo en su momento Olmedo López, anunciando que Luis Fernando Velasco había estado involucrado en todo este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Cuando él dice nos están pidiendo, digo, ¿quiénes? Los congresistas, no dio nombres. Ya. ¿Contratos y un acuerdo? Los contratos. Unos contratos que sumaran 80.000 millones de pesos. Pero yo he ofertado, o sea, doctor Luis Fernando Velasco les había ofertado y había iniciado la oferta en 35.000 millones. ¿Cómo sabe eso? Él se lo dijo. Él lo dijo a todos, no me lo dijo a mí. Es que les puso en la reunión el método de comprar congresistas para que votaran la ley. Explíquenos ese método que él le explicó, por favor. De negociaciones donde tenemos que entregarles contratos, no hablo de plata, contratos que son de los congresistas. Los congresistas definen dónde se hacen las obras, con quién se hacen las obras, a qué alcaldes o a qué contratistas hay que llamar para que se ejecute la obra. Porque la negociación, la oferta de él, la había iniciado en 35.000 millones. Es decir, él había ofrecido 35.000 millones a los congresistas. Y ellos le estaban pidiendo 80.000. Que él salía de ahí a seguir negociando con ellos, a buscar una cifra intermedia. Pero él estaba seguro que esa cifra la podía bajar. Y precisamente, entonces, eso era lo que decía Olmedo López, el audio que revelábamos hace algunos meses aquí, cuando involucraba al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que se pronunció a través de su cuenta en X, y en su cuenta en X dijo que, en un largo mensaje, que él en el pasado había estado involucrado a otro escándalo de corrupción, que le habían hecho el montaje y que había salido absuelto, y que en esta oportunidad también pues demostraría su inocencia. Pero vámonos precisamente a la audiencia en estos momentos, en donde está la periodista judicial de Blue Radio, Kalila Peña, porque está presente el ministro Ricardo Bonilla y virtual, Kalila, está Luis Fernando Velasco. ¿Cómo avanza la audiencia en estos momentos? Sí, señora, pues en este momento la defensa de Ricardo Bonilla, el abogado Mauricio Pava, pues está haciendo unas aclaraciones, está solicitando algunas aclaraciones a la fiscal luego de la lectura de la imputación, pero hablemos de los puntos claves que hasta ahora hemos escuchado. Pues primero, en medio de esta audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien sí se correctó, él no está acá presencialmente por los delitos, recordemos, de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer en el marco de este escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo. La fiscal María Cristina Patiño lo señaló como presuntos responsables de encabezar una organización criminal, Camila. Mire, específicamente dice, acordaron ilícitamente con algunos senadores y representantes del Congreso direccionar proyectos, contratos o convenios que se adelantaban en el Instituto Nacional de Vías y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a cambio de su concurrencia y votación en las sesiones de las comisiones del Congreso de la República, a las que pertenecían a favor justamente de los diferentes proyectos del Gobierno Nacional. ¿Qué más dijo la fiscal? Pues también destacó una reunión en instalaciones del Ministerio del Interior en la cual, presuntamente, el exministro Luis Fernando Velasco, Ricardo Bonilla y María Alejandra Benavides, quien es una testigo muy importante para el caso del exministro de Hacienda Bonilla, en la que en esa reunión Velasco hizo alusión a las próximas elecciones regionales que se adelantarían en octubre, al panorama del gobierno en esta, la necesidad de asegurar respaldo político de los congresistas mediante el ofrecimiento de beneficios indebido. Para ello, entonces se acordó con el ministro Bonilla
para que su asesora Benavides atendiera al senador Julio Elías Chagui, quien estaba interesado en que salieran rápido esos proyectos que se tramitaban ante el INVIAS. Pues digamos que claro, como ella ha nombrado muchísimos casos, se dice que aproximadamente entonces serían 74 proyectos radicados o intentado direccionar en el INVIAS, 5 proyectos en la unidad para la gestión del riesgo, un total de 612.000 millones de pesos, pero de los cuales se concretaron 7 proyectos. Esto es lo que pues en este momento, en esta audiencia, se ha explicado. Kalila, gracias. Y es que precisamente esta audiencia de imputación de cargos y todo este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se conoció gracias a una periodista que de hecho se ganó el premio Simón Bolívar a Periodista del Año en su momento por esta investigación, y nos acompaña a esta hora Paula Bolívar. Paula, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros para ayudarnos a entender y a ponerle un poco más de contexto a los oyentes que a veces en medio de tanto escándalo se pierden y no entienden muy bien por qué razón están Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en este momento en imputación de cargos. Bienvenida. Camila, muchas gracias, qué bueno volverla a escuchar y un saludo para toda la mesa de trabajo. Entonces, si usted tuviera que explicarle, para Dumi es una persona que está completamente perdida, usted que fue la que empezó a destapar este escándalo con el caso de los carrotanques de La Guajira, ¿por qué están en imputación hoy Ricardo Bonilla y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco? Pues Camila, según las pruebas que entregaron tanto Olmedo López, Sneider Pinilla como María Alejandra Benavides a la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General de la Nación, lo que habría sucedido es que tanto el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, concertaron en una reunión conocida como el cónclave, que mencionaban ya ustedes, que se realizó el 27 de noviembre, y en esa reunión, Camila, le habrían dado la orden a diferentes funcionarios públicos, entre ellos a Olmedo López, para que ayudaran a gestionar contratos de las diferentes entidades públicas para comprar a los congresistas y de esta manera tener pues los proyectos de ley, que los proyectos de ley del gobierno del presidente Gustavo Petro salieran a favor para tener las mayorías en el Congreso de la República. Eso sería así como a grosso modo la razón por la cual hoy están imputando a estos dos altos funcionarios. Obviamente estos funcionarios y pues cualquier persona que estuviera imputada terminaría diciendo que es inocente y que va a demostrar que no es cierto de lo que los están acusando. Pero en la cantidad de pruebas que usted pudo analizar, Paula, en medio de esta investigación, ¿usted cree que sí terminarán privando de su libertad a Ricardo Bonilla y a Luis Fernando Velasco? Es decir, que las pruebas son lo suficientemente contundentes como para decir estos señores sí están implicados en este escándalo. Camila, las pruebas son contundentes y hay muchas. Hay muchísimas pruebas, hay videos, hay chats, pero lo que a mí más me llama la atención y creo que es la razón principal por la cual sí van a ir privados de la libertad es porque tres versiones de tres personas coinciden completamente. Entonces, mientras Olmedo López dice que le dice a la Fiscalía que tuvo una reunión el 27 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023 en el Ministerio de Hacienda, esas reuniones coinciden con lo que dice María Alejandra Benavides, pero luego van y le preguntan a Sneider Pinilla y Sneider Pinilla tiene unos chats que también coinciden con estas tres versiones. Entonces, para mí las pruebas son contundentes, Camila, comenzando por ese desembolso billonario que hizo el ministro Ricardo Bonilla en su momento, que recuerde usted que fueron 2 desembolsos en total por 1,4 billones de pesos. Ese desembolso que hace el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla por 1,4 billones de pesos fue en 2 tandas, uno en septiembre por 700.000 millones de pesos, el otro pago lo hizo en diciembre por 700.000 millones de pesos para un total de 1,4 billones de pesos. Este presupuesto, Camila, no es del presupuesto de la UNGRD, estos recursos salieron del Tesoro Nacional y se entregaron a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por petición de Olmedo López. Lo que cuenta Olmedo López
es que el ministro Ricardo Bonilla le envió este dinero, este total de recursos de 1,4 billones de pesos con B larga, para que él hiciera lo suyo, es decir, no para que Olmedo López pudiera tener un presupuesto para atender las emergencias, para ayudar a las personas más vulnerables de los diferentes territorios, sino que el ministro Ricardo Bonilla le pedía cuentas a Olmedo López y le decía, ojo, recuerde que me quedan 200.000 millones de pesos porque esa es mi plata, esa no es su plata. Entonces, partiendo de esa base y de ese tremendo desembolso, yo creo, Camila, que las pruebas son demasiado contundentes. Entonces está este desembolso billonario que se hizo en 2 tandas, septiembre y en diciembre. Está el cónclave, en donde, según lo que relata Olmedo López, en ese cónclave, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, les empieza a explicar a todos los funcionarios públicos que estaban ahí, entre ellos estaba el ministro TIC, estaba el ministro de Salud, estaba Carlos Ramón González, estaba el ministro Bonilla, y lo que les dice es que prácticamente la estrategia para lograr las mayorías en el Congreso de la República es comprar a los congresistas a cambio de contratos. Pero él les dice, estoy muy preocupado porque están cobrando mucho, están cobrando 80.000 millones de pesos. Voy a intentar bajar eso a 30.000 millones de pesos. Entonces, las pruebas sí son muy contundentes y hay varias reuniones. Está ese cónclave que le digo, en donde estaban todos los funcionarios. La Corte Suprema ya publicó los videos de cuánto tiempo estuvo cada uno. La reunión empezó a las 8 de la mañana, terminó a las 12 del mediodía. Pero también hay una fecha clave, Camila, si me lo permite, y es el 14 de diciembre y también el 15 de diciembre. Y es cuando Olmedo López, después de ese cónclave en la Casa de Nariño, se reúne con Olmedo López en el Ministerio de Hacienda. Esto ya pasó de Casa de Nariño al Ministerio de Hacienda y es allí donde, según María Alejandra Benavides y Sneider Pinilla, el ministro le habla a Olmedo López y le dice que tiene que conseguir 3 contratos, el de Saravena, el de Cotorra y el de Carmen de Bolívar, por un total de 92.000 millones de pesos. Entonces, ahí esa fecha es clave, porque ya es donde el ministro Ricardo Bonilla le da la orden a Olmedo López y a María Alejandra Benavides, bueno, que saquen eso rápido, porque él necesita que le aprueben los créditos para la nación que se están tramitando en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, y que Guadid Mansur le está poniendo freno en uno de los contratos de Findeter. Entonces él necesitaba sacar esos contratos antes del 31 de diciembre y pues ahí están las pruebas. Es muy claro lo que cada uno entrega, ¿no? Paula, hay quienes dicen que esto le pasó, no sé si a Luis Fernando Velasco, porque Luis Fernando Velasco está muy curtido en la política, a Ricardo Bonilla por principiante y por no haber la izquierda gobernado nunca, que esto lo habían hecho todos los ministros de Hacienda, que habían dado cupos indicativos, que habían repartido mermelada, que habían hecho exactamente lo mismo que hizo Ricardo Bonilla, y que tal vez hay un nombre que es de una funcionaria del Ministerio de Hacienda que ha estado en diferentes administraciones y en diferentes gobiernos, que es Andrea Ramírez, y que no está involucrada en el caso, que si bien declaró ante la justicia, ella no está involucrada en la investigación. ¿Por qué? ¿Usted sabe? No, Camila, no tengo conocimiento, pero eso que usted dice, eso sí siempre ha pasado. Si uno consulta las fuentes del Congreso de la República y uno les pregunta por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, ellos aseguran que esto se ha vuelto la forma de extorsionar al gobierno nacional directamente a los ministros de Hacienda, porque ellos, eso es un puesto de poder, Camila, son solo seis sillas que están en esa comisión. Entonces, los congresistas que logran llegar allí, los 3 senadores y los 3 representantes, saben que ahí ellos empiezan a pedir tajada. Y ellos dicen que no es la primera vez que ha pasado, que a todos los ministros los han extorsionado prácticamente para poderles avalar los créditos. Y aquí en este caso de la UNGR fue evidente. Entonces, Guadid Mansur le dice al ministro, no, es que tengo unos reparos sobre el crédito de Findeter de 150 millones de dólares. ¿Cuál es el reparo que tiene? Pues no tenía ningún reparo técnico, porque ellos no son expertos económicos, ellos son políticos. Entonces, el reparo es el tiempo para que les paguen las coimas. Entonces, da la casualidad que a la fecha siguiente, cuando ya se les había asegurado que se les iba a pagar a través de unos contratos,
estos congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público de la nada pues deciden aprobar ese crédito de Findeter y decir no, los reparos ya quedaron saldados, aprueben ese crédito inmediatamente. Entonces así es como funciona esta comisión y yo creo que hay que ponerle la lupa. Sí, Paula, mire, una de las críticas que se le ha hecho a la Fiscalía es que estas acciones llegaron tarde. ¿Usted cree que esto llegó tarde y que otros personajes faltarían como eslabones para que la justicia actúe sobre ellos en todo este entramado de corrupción? Sí, Lina, pareciera en algunos casos la justicia va muy rápida, ¿no? Pero en otros va demasiado lento y eso lo vimos con el caso de Carlos Ramón González, que el mismo gobierno a través de la Cancillería ayudó para que éste lograra su residencia en Nicaragua. Eso por un lado, permitieron que el funcionario se volara del país, por decirlo así. Por eso por un lado. También César Manrique, ese sí recibió 3.000 millones de pesos de coima de un contrato de la UNGRD. También permitieron que saliera del país. Jaime Ramírez Cobo, hoy en día nadie sabe dónde está, pero fue un funcionario importante. No lo digo yo, lo dice la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia y los testimonios e interrogatorios de cada uno de Sneider Pinilla, Olmedo López y María Alejandra Benavides, porque él era el asesor de la Presidencia de la República que llegó un día de la nada, el 15 de diciembre del 2023, Jaime Ramírez Cobo llega a la oficina de la UNGRD, no está Olmedo López, y coge a la secretaria y le dice, bueno, ¿dónde están los contratos de la UNGRD? La señora prácticamente que llorando llama a Olmedo López y le dice, ¿de qué están hablando? ¿Qué está pasando Paula. acá? Entonces, señora. Paula, no, una última pregunta y es, según su investigación, ¿el presidente Petro sabía esto? ¿Él tenía conocimiento de todo esto? Yo no sé si tenía conocimiento, pero pues a ver, todas las personas que están a su alrededor sí tenían conocimiento. Yo no puedo asegurar eso porque no tengo evidencia, no lo sé. Pues Paula, muchas gracias, no solo por atendernos el día de hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio, sino por la investigación que usted realizó y que gracias a esa investigación es que el país conoció precisamente cómo se estaban tergiversando esos recursos y cómo pues estaban feriando la plata de una entidad que se necesita para poder contrarrestar el cambio climático en nuestro país y los efectos del mismo. Mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Camila, y a todos los de la mesa de trabajo, y no olvidar que fue una red de corrupción que se gestó desde la Casa de Nariño con sede en el Congreso de la República.